a ir a Colosenses, capítulo 3. La semana anterior estuvimos viendo los versículos del 1 al 4. Nos habló acerca de la verdadera vida espiritual, ¿sí? Antes nos había hablado de la falsa espiritualidad, ¿no? Legalismo, misticismo, ascetismo, que son unas ideologías que están muy arraigadas incluso hoy en día en las iglesias cristianas. Hay una mezcla allí de estas cosas y eso hace que la espiritualidad no sea real, sea una falsa espiritualidad, ¿sí? Pero nos mostró también Pablo la semana anterior en el pasaje comenzando capítulo 3, de cuál es esa verdadera vida espiritual, ¿sí? Y nosotros debemos entenderlo, tenerlo claro para no ser engañados. Entonces hay que subir un poquito tal vez el volumen para que escuche mejor. Ok. Entonces, hermanos, vamos al capítulo 3, 5 al 9. Y para los que anotan, el título de la enseñanza de hoy es Despojémonos de la maldad que aún nos queda. Despojémonos de la maldad que aún nos queda. Y ya va a entender por qué ese es el título. Leamos, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Todos lean el versículo 5 en voz alta ahora, hermanos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, Colosenses nos ha mostrado en los primeros capítulos la preeminencia de Cristo en la creación. Cristo es el supremo. Cristo es aquel que está por encima de la creación. Es el que provee absoluta salvación y Él es la cabeza de la iglesia. Nos lo ha mostrado. Nos ha mostrado la grandeza de nuestro Señor, cómo la creación no solamente fue hecha por Él, sino que depende de Él, ya que Él es su sustentador. Y que la iglesia no necesita de otra cabeza, sino de Cristo mismo, quien es el que está al frente de ella, su Señor, su amo y su Salvador, ¿sí? Lo que empezó a hablarnos en el capítulo 3 acerca de cómo Cristo también tiene que ser preeminente en nuestra vida personal. Si Cristo ha sido preeminente o es preeminente en la creación y en la salvación, Cristo tiene que ser preeminente en la vida de los cristianos, en la vida personal de cada uno de los creyentes. Y les recuerdo algunas cosas que vimos la semana anterior, vuelvo y les cito. La vida espiritual dice que se caracteriza por haber experimentado, número 1, el milagro de la muerte y la resurrección. La vida espiritual no es algo que se obtenga, es algo que Dios da, que obsequia, que regala, por medio de la gracia, ¿sí? Haber experimentado el milagro de la muerte y la resurrección. No hay vida espiritual en aquel que no haya sido nacido de nuevo, no haya sido regenerado. Eso lo vimos hace 8 días y Pablo nos lo aclaró. ¿Quién tiene vida espiritual? La persona que busca y ama las cosas eternas y celestiales, no las pasajeras y terrenales. Está describiendo quién tiene vida espiritual. No está diciendo que por estas cosas tendrá vida espiritual. Obviamente la vida espiritual sí se obtiene por medio de del milagro de la regeneración y de la salvación que Dios obsequia. Pero quien tiene esta vida no está buscando las cosas terrenales, sino las cosas pasajeras y las cosas eternas, hermano. Perdón, no está buscando las cosas terrenales y pasajeras, sino las cosas celestiales y eternas. Amén. Entonces, ¿usted reconoce a alguien así? Si alguien está tan puesta su objetivo en las cosas terrenales, en obtener una mejor vida ahora, no es una verdadera espiritualidad. Los cristianos no somos abandonados ni dejados, ni somos personas que no tengamos planes o proyectos, los tenemos. Pero eso es algo para nosotros secundario. Lo hacemos porque es necesario hacerlo en esta vida, pero nosotros no vivimos en pos de esas cosas. Así que
Cuando usted viene a la iglesia, viene a escuchar la palabra que nos habla de cosas que celestiales y cosas eternas, no de cosas pasajeras, ¿sí? Incluso todo lo que la Biblia nos amonesta a vivir en esta vida es proyectándolo hacia ¿qué? Hacia nuestro futuro glorioso, hacia nuestra esperanza verdadera. La tercera característica de las personas que tienen verdadera vida espiritual, se los dije hace 8 días, es que estas personas tienen una esperanza correcta. Su esperanza no está en las cosas de esta vida, sino que su esperanza está en la vida venidera y en la herencia grande que tiene en Cristo. Una de las características también de las personas que tienen vida espiritual es que su futuro está asegurado. Interesante, porque las falsas espiritualidades le venden la idea a la gente de que tienen que ser espirituales para garantizar o de cierta manera comprar o permanecer en esa herencia o en esa salvación o en esa buena condición delante de Dios. Esa es la falsa espiritualidad. La verdadera espiritualidad, la verdadera vida espiritual ya garantiza por medio de la fe en Jesucristo la salvación por siempre y nos permite ahora vivir con libertad para Él, sin necesidad de estar bajo la presión de nosotros querer esforzarnos, obtener o ganar o permanecer en esa salvación. Entendiendo esto, ahora podemos comprender que Pablo nos empieza a decir que ya teniendo vida espiritual hay cosas de las cuales nosotros los creyentes debemos despojarnos y también cosas de las cuales nos tenemos que revestir. ¿Hay vida espiritual? ¿No estamos confiando en esas falsas espiritualidades que nos menciona al final del capítulo 2? Ahora tenemos vida espiritual, entonces hay cosas que nosotros debemos hacer desde esa vida abundante y gloriosa que Cristo ha dado a nuestro ser. Hay cosas que debemos despojarnos. Ese es el tema de hoy. Y la próxima semana nos hablará en el pasaje que sigue de cómo también hay que revestirse de otras cosas. Hay una acción, hay cosas que nosotros debemos hacer, entendiendo que todos hemos recibido por gracia, pero que nosotros debemos actuar en esa gracia. El recibir el regalo de la vida espiritual es el comienzo de una vida plena en Cristo, que requiere nuestro esfuerzo para vivir de acuerdo a lo que somos. Hermanos, ya tenemos vida, ahora tenemos que esforzarnos por vivir conforme lo que somos. Somos unos hijos de Dios y debemos vivir conforme a ello. ¿Qué debemos hacer? En estos versículos vamos a verlo. ¿Qué debemos hacer respecto a lo que la Biblia llama el viejo hombre? Es decir, la vieja naturaleza pecaminosa, lo que éramos. Y vamos a ver 2 cositas allí. ¿Qué debemos hacer respecto a eso? Primero que todo debemos recordar que tenemos un pasado oscuro que ya no tiene poder sobre nosotros. Ese pasado es el pecado en el cual vivíamos. Pero ya no tiene poder sobre nosotros porque no somos esclavos del pecado y tampoco hay condenación por nosotros respecto al pecado en nosotros. Y también vamos a ver que es nuestro deber matar, mortificar ese rezago de pecado que aún queda en nosotros. Nosotros no vivimos para pecar, pero aún tenemos un rezago, algunos lo llaman remanente, de pecado en nuestra vida, que activamente nosotros tenemos que matar día a día en nuestra existencia, hermanos. Antes de ser cristianos, vivíamos en incredulidad. Y como incrédulos, éramos pecadores. Vivíamos para pecar. Pero hermanos, ya no tenemos que vivir así, porque no somos personas que vivan para pecar. Dios nos dio libertad, nos dio vida a través de Jesucristo, y nosotros ya no tenemos que vivir para el pecado, ¿sí? Leamos nuevamente el versículo 5, hermanos. ¿Qué dice el versículo 5? Y empecemos a entrar pues en el estudio, en la enseñanza de hoy. ¿Qué dice el versículo 5? Léanlo ustedes. Dice, haced morir, es una orden, pero está describiendo esto como parte de un pasado que ya no debe ser más en nuestra vida. Todos los creyentes, verdaderos creyentes, tienen un antes y un después de la salvación dada por Cristo.
Todos los creyentes deben tener un testimonio de conversión. Claro, el momento en que su corazón cambió de dueño, el momento en que usted identifica que verdaderamente ya usted no quería vivir para sus propias pasiones, sino que empezó a desear vivir para Cristo. Eso tiene que ser claro. Muchas personas hoy en día no tienen eso claro y se dicen ser cristianos. Yo no digo que usted tenga el día, la fecha y la hora, pero por lo menos usted puede identificar un momento, un periodo de su vida en el cual definitivamente usted empezó, porque tuvo una convicción real en Cristo, a cambiar lo que era, a desechar eso, a aborrecer eso y a anhelar caminar y vivir con Dios. Hay personas que no tienen eso claro y es preocupante. Hay gente que cree que el testimonio de ellos es el testimonio de cómo vinieron a una iglesia y se sintieron bien en ella, pero de Cristo poco. Quien tiene una conversión es porque se ha encontrado, Cristo lo ha encontrado a él. Y eso es un evento que es traumático de cierta manera, en el buen sentido de la palabra. Es algo que no podemos olvidar. Es algo que marcó un antes y un después. Y aquí Pablo está diciendo, eso eran antes, maten eso. Y nos lo va a decir en el resto del pasaje, de los versículos. Maten eso porque eso es parte de su pasado. Ustedes no son esas cosas, no viven para esas cosas. ¿Será que Pablo siempre se acordó de cuando se llamaba Saulo y camino a Damasco se encontró con Cristo? ¿Será que a él se le olvidó eso? ¿Será que él puede decir, no sé? No, fue un evento claro. ¿Será que Pedro se olvidó del día en que él estaba pescando y tenía tantas ambiciones y sueños, tal vez quería ser un gran empresario pescador? Estoy simplemente suponiéndolo. Y Jesús pasa cerca al lago donde él estaba y le invita a ser pescador de hombres. Y dice que Pedro dejó sus redes y lo siguió. ¿Será que Pedro se olvidó de eso? Porque algunos que dicen ser cristianos no tienen claro cuándo es que su vida dejó de anhelar sus propios pecados y su egoísmo y empezó a anhelar vivir realmente para Cristo. Es algo que debemos preguntarnos, porque si verdaderamente hemos sido salvados, hay un antes y un después definido en nuestra vida. No cuando usted empezó a ir a la iglesia o trató de ser mejor gente, no se engañe. Yo tengo claro en mi vida cuándo verdaderamente Cristo me salvó. Cuando mi vida siendo muchacho dejé de pensar en mí mismo y empecé a vivir, a querer, a anhelar, a desear vivir para Dios. Hermanos, los incrédulos se identifican con el pecado y viven para las cosas que Pablo allí enumera. Son las cosas que ellos aman, que les dan sentido a su existencia, que son su identidad, pero para nosotros no es así. Y allí habla de varias cosas. Primero que todo dice fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es todo tipo de inmoralidad sexual. Aunque sé que lo tienen claro, quiero recordárselos y dejárselos más claro aún. Solo delante de los ojos de Dios y solo para Dios, las relaciones íntimas son santas solamente cuando es en el matrimonio. Un hombre y una mujer que se han unido en santo matrimonio y comparten todo en su vida, incluso su intimidad física. Y esas relaciones son benditas y son ordenadas por Dios dentro del matrimonio. Pero fuera de eso, todo lo demás es pecado. Cualquier tipo de inmoralidad sexual, tener relaciones íntimas con personas que no son nuestro esposo, nuestra esposa, antes de casarnos o después de casarnos, es pecado y es algo que trae condenación. Dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios no está contento con eso y eso lo ofende a Él porque Él no creó el sexo para tomarlo como un trapo sucio o viejo o una forma de desfogar las más bajas pasiones, sino para que sea expresado el amor matrimonial de una manera física, que también en eso representa la unión de Cristo y de la iglesia. Y dice Pablo en alguna parte, no uniremos los miembros del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, con una ramera, con una extraña. Así que hoy hay una cantidad de inmoralidad sexual innombrable
formas en que las personas pueden despojar sus más bajas y sus pasiones a través no solamente de una relación íntima con otra persona, sino con cantidad de maneras, de formas, el homosexualismo, la pornografía, tantas cosas terribles. Pablo dice, eso era de antes, eso era su viejo hombre, eso es lo que hacen los incrédulos, pero ustedes no son así. Ustedes tienen que matar esas cosas porque ya están muertos esas cosas en Cristo. Son libres. Ahora no practiquen esas cosas. Y habla no solamente de la fornicación, sino también habla de la impureza. Y cuando se habla de la impureza se refiere a una conducta inmoral manifestada en palabras o en hechos. No solamente es inmoral la sexualidad desordenada, sino también pueden haber muchas maneras de manifestar una inmoralidad que la Biblia llama impureza. Habla de pasiones desordenadas, deseos intensos y sin freno por cosas pecaminosas, o que al idolatrarlas se convierten en algo pecaminoso, ¿sí? Hay personas que tienen unos deseos intensos por muchas cosas. Miren, hasta cosas que no necesariamente son malas en sí mismas, terminan siendo pecaminosas para muchos, porque las convierten en un acto o en un objeto de culto y idolatría. El deporte no es malo, pero cuando la gente empieza a absorberse, a pensar, a respirar por esas cosas, por el deporte, termina siendo algo que está incluido acá en esas pasiones desordenadas. Cuando una persona ama a sus hijos de tal manera que ya no lo hace con sabiduría, sino que se vierte todas sus esperanzas, todos sus esfuerzos, todos sus deseos en ellos, pueden convertirse en también una pasión desordenada, un acto de idolatría. Pablo dice, eso déjenselo a los inconversos, déjenselo a los pecadores, ustedes no son más eso. También habla de los malos deseos, esa codicia manifestada en malos pensamientos. La mente de un incrédulo es un bote de basura. La mente de un incrédulo es un pozo asqueroso, donde pasan cientos de cosas malvadas día a día. Odios, deseos impuros, imágenes sexuales, mentiras, traman cómo engañar a otros. Esa es la mentalidad del incrédulo, no debe ser la del creyente. Y si algo de eso permanece aún en nosotros tenemos que entender que ya no somos esclavos para vivir de esa manera y podemos en la gracia de Dios desechar eso de nuestras vidas. También dice que la avaricia, que es idolatría, dice acá, y la avaricia es el insaciable deseo por poseer más y por poseer lo que es prohibido. No solo se refiere al dinero. Gran parte de la forma en que se manifiesta la avaricia es querer agrupar, reunir, atesorar más bienes de este mundo para sentirse más importante, para sentirse seguro. Eso es a lo que la mayoría de gente incrédula se dedica. Aunque nunca tengan nada, cogen sus centavitos, sus cositas y los cuidan de la manera más terrible porque son egoístas. También se manifiestan por poseer lo que no les pertenece, lo que es prohibido. Y dice que la avaricia, siendo idolatría, podríamos decir también que es la raíz de todo pecado, porque todo nace en el deseo de poseer lo que no nos pertenece. El robo es eso, es la manifestación de la avaricia. Cuando yo quiero tomar algo que no es mío, lo codicio, termino haciendo algo que se llama hurto, robo, y tomo lo que no me pertenece. Y así en el resto de los pecados. Así que, si los incrédulos se identifican con esto, los cristianos no podemos identificarnos con estas cosas de ninguna manera. Versículo 6 dice lo siguiente: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, los incrédulos están bajo condenación. Y están bajo condenación, ¿por qué? Porque practican estos pecados. Si usted ve todo esto que Pablo aquí menciona, está dentro del corazón de cada uno de las personas incrédulas. No importa que se manifieste tan escandalosamente en unos y en otros no tanto, igual está allí en su corazón. Es lo que ellos son. Nosotros, ahora que estamos en Cristo, no somos eso. No somos esclavos de esas cosas. El gran peligro es que ellos están bajo condenación por esas cosas. Y están bajo condenación justamente. Dios no sería justo si dejara sin castigo estas ofensas terribles
hacia su santidad. Leo algo que vi en el comentario de William MacDonald, que me parece interesante. Dice: los hombres pretenden que pueden cometer estos aborrecibles pecados y pensar que escapan al castigo. Vuelvo y lo leo. Los hombres pretenden que pueden cometer esos aborrecibles pecados y pensar que escaparán al castigo. Los cielos parecen callados y el hombre se crece en su temeridad, ya no tiene temor. Pero de Dios nadie se burla. ¿Cuál es la actitud de los incrédulos respecto a practicar estos pecados? Es hacerlos. Al principio tiene un poquito de remordimiento. Como parece que los cielos están callados y no les sucede nada, de hecho hasta les puede que les vaya bien en otras cosas, asumen que no hay problema con nadie y que tampoco hay problema con Dios. La mentalidad del incrédulo es que ellos pueden hacer lo que quieran y al final Dios va a ser misericordioso y va a entender que al fin y al cabo ellos no fueron tan malos como otros, por lo tanto tiene que salvarlos o tiene que darles vida eterna. Y es un gran engaño, porque ellos están creyendo que pueden burlar a Dios. La ira de Dios, y esa palabra es bien importante. Dios es un Dios de ira, de una ira santa, de una ira justa. Es una ira que lo mueve a castigar todo aquello que ofende su santidad. Los incrédulos están bajo esa condenación. Esto es parte de nuestro pasado, la condenación, no de nuestro presente. Por lo tanto, nosotros no debemos andar en nuestros pecados. Versículo 7. Dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais. El vivir en pecado es parte del pasado del creyente, pero no de su presente. Debemos odiar y temer el pecado. ¿En qué sentido? En que nos tengamos gran temor de volver a vivir en él. Yo les pregunto a ustedes allí para que se respondan a sí mismos. ¿Usted sería capaz de volver a vivir como antes de conocer a Cristo? Le pregunto. ¿Sería capaz de volver a andar en todos estos pecados o a tener una vida que deje a Dios de lado? Que tal vez lo mencione como un religioso, que demuestre cierto respeto externo falso, pero no una verdadera reverencia y temor frente a Él. Si usted tiene temor de estas cosas y odia el volver a andar en el pecado, es un buen síntoma de que verdaderamente usted es un hijo de Dios y ha renacido por el poder del Espíritu Santo. Si usted, porque hay que entender algo, para algunos que se sientan en las iglesias, esto no es su pasado, esto es su presente. Tiene una máscara de religiosidad, pero verdaderamente esto es lo que aman. Toda esta fornicación, esta impureza, estas pasiones desordenadas, estos malos deseos, es lo que aman. Para nosotros como creyentes debe ser el pasado. ¿Qué ha hecho el pecado por usted o qué hizo el pecado por usted? Solo nos hizo daño, hermanos. Hizo que Dios fuera nuestro enemigo. Eso hizo el pecado por usted. ¿Y cuántas cosas malas han sucedido en su vida por ceder a una tentación, a un pecado, a una pasión desordenada? ¿Qué le ha dado el pecado y cuánto le ha dado Cristo? Era lo que decía Pablo también en Romanos. ¿Cómo viviremos en el pecado si ya morimos a Él? ¿Cómo podemos vivir en pecado si ese es nuestro pasado, hermano? ¿Cómo podemos andar en estas cosas si ya no tienen poder sobre nosotros porque hemos sido liberados? No tiene sentido que alguien que ha sido transformado quiera volver a revolcarse en la basura del pecado y de la maldad. A veces algunas personas se asustan cuando bíblicamente les demostramos, porque es claro como el agua, que un verdadero creyente no pierde su salvación. ¿Y cuál es la razón por la cual esto los asusta? Porque piensan que enseñar estas cosas hará que muchas personas vivan en pecado
y crean que no van a perder su salvación, que van a ir al cielo a pesar de lo que hagan. Y esas personas tienen que entender que eso no es lo que enseñamos nosotros ni lo que enseña la Biblia. Es claro, el creyente tiene vida, no anhela volver al pecado, a la porquería. Él quiere andar con el Señor. Su corazón ha sido transformado. Es que la salvación no es un tiquete al cielo. La salvación es una transformación plena, completa de todo nuestro ser. Eso es lo que les está recordando Pablo a los colosenses y nos está recordando a nosotros. No es que alguien viva y se revuelque en el pecado después de decir que haya sido cristiano y pierda su salvación. Es que nunca fue salvo. Y eso es lo que nosotros más deberíamos temer. Engañarnos. Pero no, hermanos. Hay seguridad cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál era su pasado? Ese pasado oscuro que ya no tiene poder sobre su vida, que lo hemos visto en los versículos 5 al 7. Era el pecado, el andar en todas estas cosas, en todas estas manifestaciones del pecado: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, impureza. Todo eso es parte de nuestro pasado. Los incrédulos, hermanos, están bajo condenación. Por estas cosas, la ira de Dios viene sobre ellos, pero no sobre nosotros, porque hemos sido salvados por el Señor. Porque Pablo nos dijo, nos mostró en los versículos 1 al 4, que tenemos vida espiritual, que nuestros anhelos ya no están en esta vida, sino en la vida eterna, en nuestra gran esperanza, porque ha habido muerte, hemos resucitado juntamente con Cristo, hemos muerto al pecado por una obra asombrosa, milagrosa, que es difícil incluso explicarla en palabras, pero que es una realidad espiritual total para el cristiano. Él murió, ya no existe. Usted tiene una fecha de defunción espiritual. Usted nació un día al pecado, cuando nació del vientre de su madre, y también hubo un día de defunción espiritual, que es el que le estoy diciendo. El día de su conversión, el día que Dios le salvó, el día que Dios le dio fe en Jesucristo. Ese día murió usted al pecado. Siguió viviendo físicamente y también tiene vida espiritual. Ese es el momento de su nuevo nacimiento. Ese sería su cumpleaños espiritual. Hermanos, así debe ser. Pero entonces Pablo nos sigue hablando y entramos a la segunda idea clara que quiero exponer en esta predicación. Y es que es cierto que tenemos un pasado y que el pecado no tiene poder sobre nuestras vidas ni para condenarnos ni para esclavizarnos. Pero por otro lado, todavía hay rezago del pecado en nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer con él? Porque es que este pasaje es una orden desde el comienzo. Maten esas cosas. Sí, aún hay rezago de pecado en nuestra vida, hay un remanente de pecado en nuestra vida. Aún nuestra carne todavía es débil y lo será hasta el día en que dejemos este cuerpo y se siente tentada, nos sentimos atraídos hacia las cosas malas todavía. Sin embargo, nosotros no somos esclavos de esas cosas. Tenemos que matar cada día ese rezago de pecado que aún queda en nosotros. Por eso el título de la enseñanza es: despojémonos de la maldad que aún nos queda, porque hay algo de maldad todavía en nuestra vida. Hermanos, ¿por qué tener que luchar con el pecado si hay una salvación tan grande? Bueno, lo explicaría así. Nosotros somos santos, totalmente. Hemos sido santificados por el Señor, somos santos en nuestra condición espiritual interior. Somos santos, pero aún no somos completamente santos. Somos santos en nuestro corazón, deseamos la santidad, pero en nuestra conducta no somos todavía completamente santos. Piensen en esa comparación. Nosotros somos totalmente salvos, pero aún no hemos sido completamente salvos. ¿Por qué? Porque no estamos todavía en gloria, no estamos en la presencia del Señor. Ya la salvación nuestra está garantizada y ahora somos salvados, no en el futuro, ahora somos salvados. Pero no hemos sido completamente salvados porque vendrá un día del que estábamos hablando en la clase de la mañana, la resurrección, en que nuestros cuerpos sean completamente levantados en un estado de gloria y allí nuestra salvación estará ¿qué? Completa. Por eso es que todavía tenemos que luchar con el pecado, hermanos. Por eso es que todavía nos duele y todavía somos tentados y atraídos hacia la maldad.
Pero nosotros no somos malos, somos hijos de Dios, por su gracia. Tenemos una nueva ciudadanía, pero aún quedan rezagos de la vida anterior, del pasado. Si a uno le da una nueva ciudadanía en otro país, siendo un colombiano que creció en esta cultura, que habla de una manera específica, que tiene un acento, tiene unos gustos que fueron implantados en nosotros desde que nacimos, desde que éramos pequeños, si nos dan una nueva ciudadanía de otro país, y creo que en muchos casos cuando uno recibe ciudadanía, en muchos países, cuando uno recibe esa nueva ciudadanía tiene que dejar la anterior. Hay algunos que le aceptan doble ciudadanía y otros países que no. Y uno tiene que dejar la ciudadanía anterior. Uno ya es ciudadano y considerado parte de ese país, se considera ya no un colombiano, sino se considera ciudadano de ese país. Pero les pregunto, aunque ya somos ciudadanos de esa nación, si hemos pasado a vivir allí, estar allí y legalizar nuestra situación allí, aunque podemos votar en ese país, aunque nos podemos considerar iguales frente a la ley con todas las personas que están en ese lugar, en esa nación, que nacieron allí, nosotros inmediatamente cambiamos nuestros gustos, nuestra forma de hablar. ¿Sí? ¿Usted ha visto un gringo hablando español? ¿Sí los ha escuchado? ¿Cómo hablan? Trabados, ¿no es cierto? O sea, si usted lo reconoce, ¿sí? Puede que sea un gringo negrito, entonces uno no, porque uno dice, bueno, el gringo se reconoce por lo mono y blanco y todo, pero puede ser un gringo negrito. Y usted puede decir, no sé dónde es, pero apenas abre la boca, ¿usted qué entiende? No, este es gringo. ¿Y cuánto tiempo lleva acá? No, lleva 20 años. Pero resulta que el acento no le cambia. De cierta manera es una manera de ilustrar el hecho de que nosotros hemos muerto al pecado, somos ciudadanos del cielo, pero aún queda un rezago de esa maldad y de ese pecado en nuestra vida, que es fuerte, pero que nos enseña la Biblia que nosotros podemos dominar. Interesantísimo. Versículo 8, leámoslo. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ya Pablo hizo una lista. Digo, eso es parte de su pasado. Si por alguna razón esas cosas están queriendo dominarlos, mátenlos. Así comenzó nuestro texto de hoy. Pero ahora también nos da una lista. Y yo entiendo que Pablo estaba viendo que esas cosas todavía estaban presentes en la vida de los creyentes, o de los colosenses a quienes se dirige esta carta. Y estos pecados tal vez no sean tan escandalosos como los pecados que mencioné anteriormente, pero igualmente son pecados y son cosas que nosotros debemos desechar. Por eso lo dice ahí en el versículo 8, pero ahora que ya no son pecadores, que no viven para pecar, ustedes también tienen que desechar, tienen que dejar todas estas cosas. Son pecados de odio que tratan de camuflarse en la iglesia. Noten que el lenguaje que él usa es imperativo, o sea, quiere decir que esto es una orden que nosotros debemos hacer, que debemos matar. Recuerdan que hace unos años estudiamos el libro del discipulado, la mortificación del pecado, ¿se acuerdan? Y todos quedaron impactados, ¿no? Yo me pregunto cuánto de eso sigue vigente hoy en usted. O sea, usted es consciente de que todos los días de su vida va a tener que mortificar el pecado, porque el pecado ya no es su dueño ni su amo, pero todavía está presente en su vida. Ese es el mandato de este pasaje. Y lo que pasa es que a veces uno como creyente deja ciertas cosas porque pasa. Tú llegas a Cristo y tú ya no te la pasas en parrandas y en borracheras, y sabes que eso está muy bien, aunque no es nada tampoco digno de admiración, porque eso es apenas lógico, normal, que suceda en la vida de una persona que tiene a Cristo y que desea vivir para Él. Y otras cosas, tal vez tú eras un adúltero y ahora le eres fiel a la esposa. Muy bien, tampoco te lo voy a aplaudir, porque es que lo lógico, lo normal, lo apenas aceptable es que tú le seas fiel a la mujer con la cual te comprometiste en matrimonio un día ante los ojos de Dios. Pero todavía hay cosas que se tratan de camuflar, y a veces especialmente en la comunidad de cristianos,
Y aquí nombra esos pecados, pecados de odio, que aunque a veces tratan de pasar por debajo de la superficie y no lo notamos, están ahí. Y note, ¿qué pecados debemos dejar? La ira. ¿Qué es la ira? Es amargura intensa, resentimiento y un disgusto vengativo. Un cristiano no puede estar lleno de odio. ¿Se acuerdan de Mateo 18, la serie que acabamos hace unas semanas? ¿Por qué los cristianos perdonamos? Porque fuimos perdonados de algo más grande, ¿sí o no? Tan grande nuestra deuda que nosotros no podemos de ninguna manera darnos el lujo de ser tan descarados, de andar con odio hacia otras personas y mucho menos contra nuestros hermanos en Cristo, porque es que nosotros somos beneficiarios de un perdón inmenso. Así que no cabe en el corazón de un creyente el odio ni la ira en ninguna de sus formas. Y Pablo le dice a usted, hermano, a usted que está sentado aquí hoy, la palabra nos está hablando a todos, deje la ira. Deje la ira. También dice que debemos dejar que el enojo, y uno dice, la ira y el enojo no son cosas semejantes, no. El enojo en este lenguaje que usa aquí la Biblia se refiere básicamente a arranques de rabia, explosiones violentas. Esas personas que son explosivas, impulsivas. Conocí muchas personas así. Como dirían por ahí, en su sano juicio, es un caballero. Pero cuando se le salta, se le salta. Y todo lo que pudo haber hecho bueno, ¿qué imagen le queda a la gente de esa persona que explotó? Siempre le queda lo que hizo, porque en un minuto dañó todo lo que había hecho durante mucho tiempo. Conocí gente, hasta líderes de iglesias, que son explosivos, y se molestan y se arrancan los cabellos, y hacen cosas locas, insultan a las personas porque están airados, maltratan a los demás, incluso algunos se atreven incluso a decir palabras vulgares, no se controlan. Los esposos a veces son buena gente con su esposa, así debería ser siempre, ¿no? Pero algo hizo la mujer y se estalló o las mujeres, que también hay señoras explosivas, peligrosas, y estallan en ira y empieza una guerra ahí en los hogares, ¿no? A ver quién habla más duro, quién grita más duro, quién es más grosero. ¿Será que eso es parte de nuestro presente como cristianos o debe ser parte de nuestro pasado como mundanos? Ya no puede ser más. Y usted dice, algunos tienen y dicen, yo no puedo controlar eso. No me digas eso, porque si tú eres cristiano lo puedes hacer. Pablo está diciendo, mátenlo. No lo hagan lo contrario. ¿Eres explosivo? Muérdete la lengua. Claro, primero tiene que estar Cristo en el corazón. Esto no es moralismo lo que estamos enseñando. Primero tiene que estar Cristo en el corazón. Pero si Cristo está en el corazón, todavía hay que esforzarnos en evitar estas cosas. Callarnos, irnos a dar una vuelta, respirar. Si es que usted es dado al enojo, eso es un pecado. Todos nos molestamos en algún momento de nuestra vida, y el molestarse no necesariamente es pecaminoso. Yo les he explicado a la iglesia muchas veces que a veces uno tiene que molestarse. Si su hija o su hijo es desobediente y usted le ha insistido con amor que se porte bien, pero todavía lo reta, pues yo le digo algo, no explote contra ellos porque los va a maltratar, pero sí es normal que usted se enoje y actúe con claridad frente a ellos. Muchas veces un niño no necesita que usted le diga, no, papito, mi amor. Al principio dígaselo. Pero llega un momento en que usted tiene que decirle, no haga eso. Y eso puede ir acompañado de una corrección física. No creo que uno esté castigando a sus hijos. Los debe castigar con amor, pero no creo que uno esté con la actitud de andarse riendo, porque si se ríe mientras los castiga, o el niño piensa que usted está loco, es una especie de masoquista raro o alguna cosa, o el niño piensa que usted le está tomando el pelo, que se está burlando. Sí, tiene cabida el enojo. El Señor Jesús se enojó y no pecó, y expulsó a los mercaderes del templo. Claro que eso solo lo hace Él. Nosotros cogemos unas cuerdas y le damos a otro y nos molestamos y pecamos. Solo lo hizo Él. Pero noten algo, el enojo, como está expuesto acá, es un pecado. La malicia,
Es una conducta malvada hacia otros. El carácter que busca hacer daño a otras personas. Hay gente maliciosa. Siempre está buscando la manera de cómo insultar, de cómo ofender, de cómo sacarle la vuelta a la otra persona, de cómo engañarla, de cómo hacerse sentir mal, con sus palabras, con sus hechos. Eso debe estar presente en los hijos de Dios de ninguna manera. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y también debemos amar a los incrédulos. Y no debemos ser maliciosos. A veces hay hermanos que están en un ambiente de trabajo muy pesado. Lo he escuchado de muchos, ¿no? Yo lo viví también, cuando trabajaba secularmente. Y a veces uno está rodeado de gente, pues, de gente que es incrédula. ¿Y cómo son ellos? Maliciosos, ¿no es cierto? Y tratan de buscar a ver cómo lo hacen a usted regañar de su jefe, o cómo logran desubicarlo a usted, o que usted lo saquen de la empresa. ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Ser igual de malicioso a ellos? ¿A un malo otro malo? No, ¿qué debe hacer un cristiano? Confiar en Dios. Hacer lo correcto. Nosotros estamos en las manos de Dios, no de una empresa. Debemos ser responsables con nuestros trabajos. Si fuera no solo un ejemplo en el caso de los trabajos, pero es en toda la vida que debemos manifestar esa pureza y no la malicia jamás. Dios es quien nos dio un trabajo y Dios es el que hará, si nos portamos correctamente, si somos diligentes en nuestros trabajos, que permanezcamos allá. La malicia, a veces ve personas que dicen ser cristianas y son maliciosos con los demás y quieren molestar a los otros, quieren ofenderlos. No, hermanos. También dice que debemos dejar que, matar que, la blasfemia. Pero la palabra aquí realmente es calumnia, no blasfemia. En la traducción quedó de esa manera porque el traductor, la persona que hizo esta versión, o que tradujo esta versión, básicamente lo que quería decir es que a través de la calumnia uno también blasfema, porque ofende a las criaturas que son de Dios. ¿Y qué es la calumnia? La calumnia es hablar mal de otros mintiendo. Cuando usted se inventa historias o asume cosas que el otro dijo pero nunca lo dijo, o nunca pensó eso y usted dice que lo hizo. Eso es calumniar a alguien. Los cristianos debemos ser calumniadores, por eso tenemos que tener tanto cuidado cuando hablamos de otras personas, porque uno a veces sin querer puede calumniar, y es pecado, y es terrible, y es una cosa que debemos desechar. La calumnia. Mire todos esos pecados de odio que pueden estar en medio de los creyentes y en su corazón, no dominando su corazón, pero todavía allí puede quererse arraigar. Dice que también debemos dejar las palabras deshonestas. Eso quiere decir el lenguaje grosero, vulgar o ofensivo. ¿Usted con la boca que alaba a Dios también insulta a los demás? Santiago dice algo parecido, ¿no? Que de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua. ¿Usted insulta a su familia? ¿La maltrata? ¿Es grosero? ¿Vulgar? ¿Con su esposa? ¿Con su esposo? Déjeme decirle que eso posiblemente demuestre que en su corazón no hay absolutamente nada por Dios. Las palabras groseras no caben dentro de nuestro vocabulario. Pero ¿cómo es que habla la gente en el mundo? ¿Qué lenguaje usan? Ahora, yo vengo de una época cuando era niño y apenas estaba entrando en la adolescencia antes de llegar a la iglesia, que sinceramente se hablaba con muchas vulgaridades. Pero hoy a mí me impresiona la manera en que la gente todavía es más vulgar y más grosera y más soez. En mi época, y no soy tan viejo, hermano, en la televisión nunca salía una palabra grosera, eso lo censuraban. Hoy en día uno ve en esos programación, ojalá ni siquiera sepamos inglés, porque medio usted sabe inglés, va a ver una película y los gringos todavía son más vulgares todavía. Y tienen unas maneras de expresarse, porque ese es el lenguaje bajo que usa la gente incrédula. Es una manera de ofender, son palabras blasfemas, son palabras maldicientes que no deben estar en la boca de un cristiano. Dice Pablo que también debemos dejar que en versículo 9 comenzando, no mintáis los unos a los otros, que el engaño no debe estar en nuestra boca. Entonces mire lo que está diciendo acá. Ni la ira, ese odio, esa amargura puede estar en el corazón de un creyente. Y no lo está, si es verdaderamente un hijo de Dios, pero debe cuidarse
porque puede aparecer allí en su vida y tratar de arraigarse nuevamente en su ser. También no debe haber en la vida de los cristianos, y debemos matar y desechar ese enojo, esos arranques de rabia, esas explosiones violentas. Debemos dejar toda malicia, esa actitud malvada hacia los demás, esa actitud que busca de una u otra forma hacer daño a los otros, hacerlos sentir mal, desprestigiarlos, ofenderlos, si es posible agredirlos. No puede estar en nuestro corazón. No es parte de nuestra nueva vida. No es parte del nuevo hombre. Es parte del viejo hombre, lo que éramos antes. También debemos dejar la calumnia, que es mentir sobre los demás para desprestigiarlos. Debemos dejar las palabras deshonestas, las palabras vulgares en nuestra boca. No debemos usar un lenguaje ofensivo, grosero, vulgar. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra boca debe ser una fuente de bendición y no de maldición. Y también debemos dejar la mentira. En la iglesia no nos podemos engañar y debemos desechar al máximo, y yo diría totalmente, obviamente, sino que sé que a veces, de alguna manera, engañamos con nuestras palabras. A veces pasa como desapercibido. Asumimos cosas que creemos que no son mentiras, pero sí lo son, porque de alguna manera estamos o agrandando agrandando o disminuyendo la verdad, ¿no? Allí debemos estar pendientes de eso. Versículo 9, ¿qué dice? No mintáis los unos a los otros, ya lo vimos, habiéndoos despojado del viejo hombre, ¿con qué? ¿Cuáles son los hechos, las acciones de este viejo hombre, estas cosas? El del nuevo hombre no es así. Ay, hermanos, hace muchos años uno escuchaba en las iglesias claramente que estas cosas eran pecaminosas y que no había lugar para ellas en medio de las congregaciones. Que como cristianos no podíamos vivir de esta forma y que esto no era parte de lo que somos ahora en Cristo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? Hoy en día se le confunde a las personas. Se les dice que la gente puede hacer estas cosas y aún así ser cristianos. El ejemplo de sus líderes o de sus pastores no es diferente al hecho de que ellos viven en estas cosas. ¿Cuántos hombres que dicen predicar a Cristo están en fornicación o en adulterio? En sus propias iglesias. Tienen una actitud incorrecta frente a las mujeres de su congregación. Y permitiendo por ende, porque no tiene autoridad, si él lo hace no tiene autoridad para pedirle a los demás que no lo hagan, que los demás hagan y vivan esas cosas. A veces a nosotros nos parece una fantasía porque por la misericordia de Dios estamos en una congregación donde esas cosas no se ven y que no se vean jamás. Y para eso hay disciplina, acuérdense. Y hasta el pastor tiene una actitud negativa o incorrecta respecto a esos asuntos. Y usted nota que es algo que está ahí arraigándose en su vida. Usted también debe corregir al pastor en amor, evitando que se desvíe hacia estas cosas. Pero ¿cuántas personas se trabaja en base a las mentiras? Hermanos, gente por proteger el número de personas que va a sus iglesias es capaz de mentir y de mentirle a esas personas, de ocultar la verdad de las cosas que suceden en medio de sus iglesias. Y la gente está sentada ahí y ni siquiera le preocupa lo que pasa. Hubo el caso de un pastor de aquí de Bogotá, un hombre de billete, de plata, rico, un empresario. Ese hombre no es pastor, es un engañador. Y estos días por ahí escuché algo, me acordaba, es un hombre de mala doctrina, pero un hombre de plata. Estaba casado con una profeta. Ya se imaginan por dónde va la cosa. Y este hombre dejó a la profeta por casarse con una ex señorita Colombia. Una ex señorita Colombia. Dicen que es bonita, pero yo la vi y a mí no me parece. Es que con lo que yo tengo en la casa, pues cualquier cosa opaca a las demás, ¿no es cierto? Pero les voy a decir algo. Una ex señorita Colombia, que es una mujer que sabe más de brujería, digámoslo así, que de verdadero cristianismo. Él se divorció a los 6 meses, se casó con la señorita Colombia, y la iglesia no le dijo nada. Porque todo esto
que es parte de la vieja vida, no es vieja vida para ellos, es su vida actual. Y después se divorció de esta mujer que era ex señorita Colombia, y ahora quién sabe quién se conseguirá, pero sigue ahí con su iglesia. Y todo el mundo dice no, porque como es el servidor del Señor supuestamente, imagínense, si ese es el ejemplo que reciben de sus líderes, ¿cómo será la condición de las personas que asisten a estas congregaciones? Entiéndame que mi propósito no es criticar a este hombre, él es un hijo de condenación, sino que nosotros seamos avisados respecto a la conducta que debemos tener todos como creyentes, no solamente poniéndole el ojo a los pastores, a quienes debemos también cuidar, sino nosotros mismos como miembros de la iglesia, en amor. Que sea claro cuál es tu viejo hombre. La palabra que usa allí es despojarse. ¿Y eso qué quiere decir? Es quitarse de encima, es arrancar. Es como cuando usted se quita unos harapos viejos, sucios, malolientes. Su dignidad no le permite llevar encima puesto ropa sucia, asquerosa. Si usted tuviera ropa sucia encima suyo, ¿usted qué haría? ¿Estaría contento con eso? ¿Estaría contento con eso? ¿Pero por qué? Porque usted tiene una dignidad como persona. Y usted quiere estar limpio, quiere estar aseado. Tal vez no estamos hablando de las mejores ropas, pero por lo menos tener ropa limpia. Su dignidad lo mueve a no permanecer en esos harapos. Y lo que Pablo está diciendo acá es despójense, quítense esa maldad, esos harapos de encima que ya no son parte de ustedes, que no es parte de su dignidad. Un cristiano no tiene por qué andar con palabras soeces. Un cristiano no tiene por qué andar en una inmoralidad sexual permanente en su vida, de ninguna manera, ni permanente ni pasajera. Pero me refiero a que se agarre a eso. A veces somos tentados, pero debemos dejarlo de lado, desecharlo, quitárnoslo de encima, quitar esos harapos. No podemos ser calumniadores, ni personas explosivas, que ofendan a los demás porque se pusieron bravos. No podemos ser personas entregadas a la impureza o a las pasiones desordenadas, porque eso no es parte de lo que somos ahora. Eso era parte de ¿qué? De nuestra vieja vida. Tienen que comprender que eso es su pasado, no su presente. Pero claro, si es su presente, entonces usted tiene que correr a Cristo, avergonzarse de su maldad, confesar su maldad y confiar en Cristo para que lo salve. Arrepentirse de esa maldad en la cual usted está viviendo. Hay que quitarse de encima todo eso, de nuestro pasado muerto, que ya no es más porque Cristo vive en nuestras vidas, en nuestro ser. Cuando uno lee este pasaje completo del 5 al 9 puede pensar que parece haber una contradicción entre lo que Pablo está enseñando desde el comienzo de Colosenses. Porque uno puede pensar que cómo es que Pablo ahorita les dice a los cristianos que deben esforzarse y despojarse y matar algo en sus vidas, cuando anteriormente les dijo cosas como, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos como no gustes, ni manejes, ni aun toques? O sea que Pablo está diciendo, no se esclavicen a dejar de hacer cosas, porque eso no les va a ayudar para nada a ser santos. Y ahora nos está diciendo, despójense, quítense eso de encima y muchas otras cosas más. Y uno se podría confundir. Bueno, es que aquí hay una enseñanza clara. Pablo anteriormente, en el capítulo 2, estaba atacando el legalismo, que es una manera incorrecta de buscar la santificación. Y aquí está hablando ya cristianos conversos, verdaderos hijos de Dios, que ya entienden que solo por la gracia han sido salvados, que no tienen que buscar el ganar su salvación y la aprobación de Dios, que Dios los ama con amor eterno, pero que asimismo, siendo hijos de Dios, hijos de un rey, no pueden vivir en la miseria del pecado. Y como aún está presente el pecado en su vida, aunque no tiene dominio sobre ellos, ellos tienen que despojarse de él activamente. Es una orden, es algo que usted tiene que hacer. La diferencia entre el legalismo, en lo que nos exige acá, son dos cosas, entre el legalismo y la verdadera santificación. Número 1, la confianza, y número 2, la motivación. ¿Qué motiva a un legalista para
dejar ciertas cosas o hacer ciertas otras que parecen nobles o espirituales. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Conseguir la salvación o conseguir la aprobación de Dios o subir de nivel espiritual? Que no sé cómo será eso, pero es lo que piensan. Subir de nivel espiritual. Entonces por eso hacen las cosas. Si yo me despojo de la fornicación, voy a ser una persona más espiritual. La Biblia dice que si tú tienes vida espiritual vas a tener que despojarte de la fornicación. Es al contrario. Hay que hacerlo, pero es al contrario de como la gente piensa, el legalista piensa. Legalismo obra para alcanzar el favor de Dios, pero la verdadera santificación obra porque tiene el favor de Dios. Es decir, tenemos la gracia y el deseo para hacerlo. Uno le podría decir a las personas acá, hermanos, y algo que también nos va a incluir acá en el caso de matarlo, es que nosotros debemos de ser prácticos y activos en lo que debemos hacer para dejar estas cosas malvadas. Pero si somos legalistas, simplemente le vamos a decir a la gente, le vamos a poner una cantidad de reglas y vamos a medir niveles espirituales por lo que cada quien haga. Y vamos a aceptar más a los que hacen esto y menos a los que hacen esto otro. Y todo se vuelve una cuestión de calificaciones, de esfuerzos personales, de sudor, que no tienen nada que ver con Dios. Pero cuando tú eres salvado, sabes que estas cosas te fastidian, que el pecado está allí presente, pero que tú tienes una pelea con él. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno sabe que está cediendo ciertas cosas en su vida, uno realmente se siente incómodo, no se siente feliz siendo un hijo de Dios, no se siente contento con lo que está viviendo, porque su corazón está triste, dolido, porque está dando de una manera indigna a lo que verdaderamente es un hijo de Dios. Hermanos, el legalista es motivado para alcanzar cosas, para ganar cosas. La persona que es de Cristo hace las cosas, deja las cosas que tiene que dejar, porque ya sabe que Dios lo ha aprobado en Cristo y lo ama. La otra es que el legalista tiene una confianza puesta en ¿quién? En sí mismo y en su fervor religioso. Entonces el legalista tiene una pila que al principio es una gran chispa y lo hace mover y hacer tantas cosas religiosas. Usted pone a una persona legalista o religiosa a ayunar y le ayuda harto. O lo pone usted a hacer oraciones y hace hartas oraciones. Tiene un fervor. Quiere ganar las cosas. Quiere sentirse mejor consigo mismo. Quiere tener su conciencia tranquila en base a lo que hace o deja de hacer. Pero esa pila se acaba, se agota. Y hasta ahí le llegó. Y los que usted veía tan santos, después los ve andando de una manera más consagrada al pecado. Cuando llegué a la iglesia hace tantos años, había un ambiente muy legalista, especialmente enfocado hacia las mujeres. Hoy el legalismo está vigente, eso nunca deja de ser, sino que se transforma, pero igual es las mismas reglas, manifestadas de formas diferentes. Me acuerdo que se le exigía mucho a las mujeres, y en la misión donde estábamos habían unos directivos de jóvenes que manejaban todas las iglesias, pues de jóvenes, los grupos de jóvenes de las iglesias de nuestra misión. Me acuerdo tanto de una muchacha que parecía tan espiritual, era la que cantaba, la que predicaba. Siempre, pues como decían en ese momento, la espiritualidad se medía de cierta forma a través de que una mujer fuera como más dejada, ¿no? Entonces, era pálida, porque no se podía echar ni una gota de maquillaje, y lo hacía. Las faldas larguísimas, bueno, me parecen maravillosas las faldas largas, hermanas, úsenlas. Pero por eso no se van a ganar la salvación. ¿Sí me entienden? Pero unas faldas larguísimas por legalismo, no por convicción personal. Bueno, en fin, era una manera descuidada. Y todo eso lo predicaban y se pasaban predicando sobre esas cosas. Y una de las primeras lecciones que yo tuve en la vida cristiana acerca de lo que era verdadero y falso en cuanto a la espiritualidad, fue después de un tiempo verla pasar. Ella no me reconocía porque yo era solo un muchacho más de la cantidad de jóvenes que ven en esas iglesias. Pero verla pasar por allá por un puente peatonal, yo estaba trabajando y pasé y la vi a lo lejos, pues no tan lejos, de hecho pasó cerca a mí, y verla completamente transformada, en minifalda,
completamente maquillada pues hasta... Dígame que el problema no es el maquillaje, eso no es pecado, sino lo que ella estaba diciendo anteriormente. Y verle una actitud muy diferente. Y uno dice, eso es lo que hace el legalismo. No es santificación verdadera, es apariencia de piedad. Si una mujer cristiana, verdaderamente hija de Dios, cuida su apariencia, porque no quiere ser llamativa para los hombres, solamente para su esposo, sin ser una mujer descuidada, y lo hace de corazón, eso es algo maravilloso. Eso es una muestra de lo que hay en su corazón. Pero si lo hace con la motivación equivocada y la confianza equivocada de que es que porque él es mejor que los demás va a alcanzar esas cosas y va a vivir de esa forma y va a practicar esas cosas, todo eso es desagradable ante los ojos del Señor. La confianza del legalista está puesta en sí mismo y en su religiosidad, y eso se agota. Pero la confianza del cristiano está puesta en Cristo y en su gracia inagotable. Hermanos, yo quiero vivir en santidad, no porque crea que soy mejor que los demás, sino porque entiendo que Dios ha hecho una obra maravillosa en mi vida, que me impide volver atrás. Hermanos, un genuino creyente no se va a rendir. Va a tener momentos críticos en su vida tal vez, momentos donde su fe sea tocada o sea atacada. Tal vez venga algún momento de duda en su vida. Tal vez en algún momento se deje seducir por algún pecado e incluso caiga. Pero un cristiano verdadero nunca se va a rendir. ¿Por qué? Porque él vive para el Señor, no por su esfuerzo personal, sino por algo más grande que hay dentro de él, y es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hermano, cuando algunos vienen y me dicen, no, yo no sé si soy cristiano, yo me voy a rendir. Digo, qué actitud tan tonta. Porque si aún no consideras ser cristiano, lo que tendrías que hacer, ¿qué es? Creer en Cristo y arrepentirte, no rendirte. Pero yo sé que muchos sí son cristianos, sino que simplemente se llenan de dudas por su inmadurez. ¿Y qué debemos entender los verdaderos cristianos? Que sea como sea, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay una provisión abundante para que lleguemos hasta el final de nuestra carrera. ¿Y esa provisión cómo se manifiesta? Se manifiesta esa provisión en la corrección divina. Sí, yo puedo llegar a caer en algún pecado o incluso ceder a alguna actitud pecaminosa, pero hay mucha gracia para corregirme a mí. Dios está dispuesto a hacerlo en mi vida porque soy su hijo. También hay suficiente provisión de perdón. Nunca Dios va a dejar de perdonar a sus hijos. Si Él nos exige a nosotros, los creyentes, que perdonemos, dice 70 veces 7, lo que está diciendo es que perdonemos siempre, ¿cuánto más el Señor perdonará a sus hijos, a los creyentes que pecan? Entonces no hay razón para que usted se rinda si es un verdadero creyente. Va a haber corrección, pero también va a haber amor y va a haber perdón de parte de Dios para su vida. Cuando en este pasaje nos exhorta la palabra a considerarnos muertos al pecado, lo que está haciendo es un llamado a recordarnos que no tenemos que pecar, es decir, no estamos obligados a pecar. No somos más esclavos del pecado, eso es morir, estar muerto al pecado es eso, no somos más esclavos del pecado. El pecado no tiene nada de qué acusarnos, ni tampoco tiene poder para dominarnos. Al incrédulo sí. Al incrédulo tú le dices, deja de parrandear. Y el incrédulo lo hace porque es religioso y tal vez cree que es cristiano y él, listo, yo lo dejo de hacer, pero ¿cómo empieza a qué? Pasa por el frente de una discoteca y empieza a temblar. Llega diciembre y empieza a sudar. Porque en su corazón desea ¿qué? Desea estar parrandeando, emborrachándose. El cristiano puede ser tentado. Tal vez usted va en el bus y empiezan a sonar y usted empieza es tentado. Pero el cristiano sabe que no, o sea, ya no pertenece a eso. Ya no pertenece a eso. Es que Cristo cambia el corazón. Yo siendo un adolescente de 14 años me fascinaba la rumba y me fascinaban las fiestas. Estaba entrando en un ambiente de fiestas ya más pesaditas, de rock y de todas esas cosas.
llegó un día, yo llevé viendo a la iglesia 1 año, y seguía saliendo de las reuniones de jóvenes y yéndome a esas cosas, a esas parrandas y todo. Pero llegó un día donde verdaderamente Cristo me salvó. ¿Y saben qué hice? Fui a una cosa de esas, a una reunión, una fiesta, pues, mejor dicho, be nice, dicen por ahí, de las que yo no me perdía. Y llegué a ese lugar y me senté y empecé a mirar alrededor y dije una cosa, de verdad, de corazón, ¿yo qué hago acá? Si es que yo no pertenezco a esto. ¿Qué hago yo, un hijo de Dios, moviéndome al son de estas cosas, de esta música? ¿Qué hago yo, un hijo de Dios, pegando mi cuerpo a una muchacha que no es nada mía? ¿Qué hago yo? Y ese día salí para nunca más volver a una cosa de esas. No fue que me lo impusieran, sí me lo enseñaron obviamente, pero fue algo que nació de mi corazón. Hermanos, esa es la vieja vida, que no tiene poder sobre nosotros. El incrédulo tiene que hacerlo, porque él es un pecador. El incrédulo puede dejar de ser un borracho y termina siendo un iracundo, o termina engañando a su esposa, o tal vez empieza a ser fiel a su esposa, pero sigue siendo un mentiroso. Y de hecho se siente mejor porque deja de hacer un pecado escandaloso y no tiene ningún problema con hacer los demás. Pero nosotros, que lo que ha pasado es maravilloso. Y Pablo lo describe aquí como estar muerto al pecado, tener una vieja vida, un viejo hombre, y nos va a hablar la próxima semana del nuevo hombre, de la nueva vida, de las nuevas vestiduras que debemos ponernos. La salvación es un milagro, un hecho de gracia que requiere acción de nuestra parte. Estamos muertos juntamente con Cristo, pero debemos hacer morir eso que aún queda en nosotros continuamente. Eso es que día a día se debe notar la lucha que tú tienes contra el pecado. Hermanos, Cristo nos da una nueva vida, una vida santa, una vida abundante, para que podamos despojarnos de todo rezago de maldad. Si no fuera porque Cristo nos hubiera dado vida, de nada sirve despojarnos de algo que no podemos despojarnos porque está pegado a nuestro ser. Pero aquí está diciendo, sí, está ahí, trata de tentarlos, los atrae, es posible que en algo de ello caigan. Pero no, ustedes no son eso. Ese es su viejo hombre, ese ya no existe. Está allí algo de él metido entre su carne, entre su ser. Pero ustedes son gente que anhela la santidad, que quiere vivir para Cristo porque Él les dio vida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Despojarnos. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Cristo, solo en Cristo, solo en su amor, solo en su gracia. Hay poder en el Señor para dejar todas estas maldades. Pero escuchen, también a nosotros nos toca hacer nuestra parte. No para ganar nada, no, sino para ser consecuentes con lo que somos. Nos toca esforzarnos. Matar es matar, y eso no es agradable. Y nos va a doler y nos va a costar, pero hay que hacerlo. Hay que matar esos pecados en nuestra vida. ¿Usted los ha identificado? Miren la lista que nos dio acá. ¿Usted alguna vez ha tomado el tiempo de identificar aquellas cosas que en su vida son parte de esa vieja naturaleza, que ya no deben estar presentes en su vida? Tal vez usted ha estado atento a aquellas cosas que quieren arraigarse, que quieren volver, tal vez un lenguaje, un estilo de vida lleno de malos pensamientos, de deseos hacia otras mujeres, tal vez un lenguaje vulgar, tal vez una vida llena de enojo, de ira, tal vez tener una actitud pecaminosa hacia tantas cosas. Tal vez ha querido volver. ¿Usted lo ha identificado? Pues hermano, ¿qué tiene que hacer usted? Confiar en Cristo y matar esas cosas. ¿Cómo? No las alimente. Si usted alimenta un pecado, ese pecado se va a fortalecer. Cada vez va a ser más difícil dejar. Es la gracia de Dios. A veces la gente piensa que si le concede algo a un pecado, a un apetito de su carne, eso se va a saciar y ya no lo va a molestar. Pero no pasa así. Usted sigue creciendo, sigue deseando. Es una bestia insaciable la carne. Desea ser más alimentada. Usted le permitió un mal pensamiento, se dio la libertad, entre comillas, libertad de ver algo indebido en internet,
No se va a acabar ahí. Usted va a seguir deseando haciéndolo y le va a pedir más. Es una bestia que es insaciable. Es un agua que no quita la sed. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entrar de maneras prácticas, acabarlo. No de una manera legalista. Pero sí hay que hacerlo. Jesús lo dijo. Tiene que ser algo práctico. La mutilación es el ejemplo. Es la ilustración que nos da. Cortar el brazo, quitar el ojo, sacarlo. Si tú sabes que tienes una debilidad por las mujeres, ¿qué haces tan involucrado con ellas? Si tú eres casado, incluso si eres soltero, porque tú no vives para 20 mujeres, vives para una, la cual Dios te va a conceder. El día que te intereses una muchacha y le pones el ojo a ella, vas a seguir un proceso y te vas a casar con ella santamente. Pero si sabes que eres débil en ese sentido, ¿para qué buscas enemistades íntimas entre las mujeres si eso puede terminar en un pecado? Habrán personas que tal vez no tengan esa debilidad y puedan darse un poquito de libertad en eso, pero tú no, porque sabes que eres delicado. Si eres una persona emocionalista, mujer, si tienes problemas con tu esposo en la casa y de pronto estás empezando a escuchar a otro hombre que te dice cosas lindas, ¿para qué lo haces? Córtalo, arráncalo, mátalo, porque no sabes en qué termine eso y no confíes en ti. Confía en el Señor. ¿Y cómo confiamos en el Señor? Obedeciendo su palabra. Si una persona tiene problemas con el alcohol, los tuvo en el pasado, sí, hermano, ya usted no es un borracho porque usted es un hijo de Dios. Pero usted sabe que usted no puede ni oler un vino en diciembre con galletas. Pues no lo tome. Y los demás no le digan, ay, tan legalista. No sea baboso, cállese. Si usted quiere hacerlo y sabe que se puede controlar, no hay ningún problema, pero deje que los demás lo hagan. Si no puede hacerlo, déjelo a él. Porque él sabe sus debilidades, él tiene que matar eso en su vida. Tiene que hacerlo. Si usted sabe que usted es brava y sabe que hablar de ciertas cosas con su esposo puede conducirlos a la pelea, ¿para qué se pone a tocar esos temas? Contrólese. Si usted tiene un problema con la pornografía, si es necesario, venda su computador o regalo. Eso no va a solucionar el problema. Pero la solución ya se la dio el Señor hace rato. Cristo en su corazón. Hay pureza en su vida. Pero si usted sabe que en este momento no lo puede dominar, saque eso de su vida. No estoy diciendo que lo hagan todos, sino que usted tiene que identificar cuáles son esas cosas que están queriendo volver a usted. Esos harapos sucios que quieren otra vez ser puestos sobre su vida del pasado. Del pasado. Hay que hacerlo de una manera práctica. No confiando en lo que hacemos, confiando en Cristo, pero hay que actuar. Y eso es lo que la palabra aquí nos está ordenando. Cristo es exaltado cuando su iglesia se esfuerza, confiando en Él, en dejar aquellas cosas que ya no son más en sus vidas. Cristo es exaltado cuando mostramos su gran amor y su poder al nosotros desechar por nuestra propia voluntad todo aquello que nos conduce al pecado. Hay que matar esa vieja vida, porque tenemos una verdadera vida espiritual. Anhelamos lo de arriba, no lo terrenal. Hemos recibido un nuevo nacimiento, una regeneración del espíritu. Somos personas que no vivimos para esta vida, sino que tenemos una esperanza puesta en lo superior, en lo más grande. Entonces, hermanos, si es así, deseche aquellas cosas que ya no son parte de eso. Hágalo y que Cristo sea glorificado en nosotros. Oremos.